Bueno, en el siguiente ejercicio nos pide que hablemos del estado de oxidación de diferentes carbonos, ¿sí? Para eso les dejé el videíto anterior donde hacemos un cálculo más detallado y ahora vamos a hacer la actividad, ¿está bien? Em, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que ver cada uno de estos compuestos y calcular el estado de oxidación del carbono que está en rosa, ¿no? Vamos a empezar, ¿les parece bien? Vamos a empezar con el A. ¿Sí? Con el A, que es un grupo ácido carboxílico. Vamos a ver qué onda es estado de oxidación. Voy a dibujar acá arriba el mismo compuesto. Tengo el carbono en rosa, voy a ponerlo en rosa, ya que estamos. Y después a ese carbono tengo unido otro carbono con dos hidrógenos. Después tengo unido un doble enlace con un oxígeno. Y después tengo unido un enlace simple con un oxígeno que se une a un hidrógeno. ¿Sí? Bueno, como les dije previamente, lo que tenemos que hacer es suponer que los átomos, que son más electronegativos, le roban los electrones o le dan electrones al carbono. Ahora lo vamos a ver. Primero quiero que piensen que no tenemos que analizar nunca el enlace de carbono-carbono. Ese enlace no se analiza para ver el estado de oxidación, se analizan los otros. O sea que este lo voy a eliminar de acá, para que no nos estorbe. Después, también tienen que entender que estas rayas significan enlaces covalentes, donde en este caso el carbono le comparte dos electrones al oxígeno, que también le comparte dos electrones. Y lo mismo sucede acá. Le comparte el carbono un electrón a este oxígeno, que también le comparte uno. Ahora, ¿cuál es el tema? Tenemos que ver cuál de estos dos es más electronegativo. Acuérdense que la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones hacia sí mismos. Si comparamos el oxígeno con el carbono, el átomo más electronegativo es el oxígeno. Entonces, solamente para calcular el estado de oxidación, voy a suponer que el oxígeno le roba los electrones que comparte el carbono con él. Entonces, le roba un electrón, le roba dos electrones, le roba tres electrones en este caso, ¿no? Entonces, al robarle tres cargas negativas, porque los electrones tienen carga negativa, el estado de oxidación es más 3 en este caso, porque le robó tres cargas negativas, le robó tres cargas negativas, y por lo tanto queda con estado de oxidación más 3 el carbono, ¿sí? Ahora, vamos a hacer los otros ejemplos, ¿no? Obviamente. Vamos al B, ¿sí? Que es un grupo aldehído. De nuevo, tengo el carbono en rosa, que es el que nos interesa en este caso. Perdón, voy a dibujarlo mejor. Después, unido a ese carbono, tengo otro carbono, que a ese no lo voy a dibujar directamente, porque como les digo, no tenemos que analizar cuando un carbono se une a otro carbono. Después tenemos o un doble enlace con el oxígeno y tenemos un enlace simple con un hidrógeno. Así que lo que vamos a hacer es analizar esos enlaces. ¿Qué tenemos acá? El carbono comparte dos electrones con el oxígeno y viceversa. Y luego el carbono comparte un electrón con el hidrógeno y viceversa. Ahora tenemos que suponer lo mismo, que el más electronegativo siempre se roba los electrones. Entonces, por ejemplo, entre el carbono y el oxígeno, el más electronegativo es el oxígeno, por lo tanto el oxígeno le va a robar este electrón y le va a robar este electrón. Al robarle dos cargas negativas, ya queda con dos cargas positivas de más el carbono, ¿no? Estoy hablando siempre. Y después, ¿qué pasa acá? Entre el carbono y el hidrógeno. El más electronegativo ahí es el carbono. Así que suponemos que le roba el electrón del carbono al hidrógeno y se lo queda. O sea que en este caso, en este enlace, el carbono, al quedarse con un electrón que es el del hidrógeno, se queda con carga -1. Acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Cuando le roban, se queda con carga positiva. Cuando roba él, cuando el carbono roba, se queda con carga negativa. ¿Está bien? Como acá le robó el oxígeno dos electrones, quedó con carga +2. Y acá, como el carbono robó o le robó al hidrógeno, queda con carga -1. Lo que tengo que hacer es un balance de esto, ¿eh? Porque tengo +2 de estado de oxidación o lo que me aporta el oxígeno, el doble enlace con el oxígeno, y después un -1. Entonces tengo que sumarlos, ¿sí? +2 -1
lo que me queda es +1 de estado de oxidación en este caso, ¿sí? Se hace como un balance. Vamos al otro, a ver, tenemos unos cuantos ejemplos para terminar de entenderlo, así que espero que entre el videito anterior y este quede claro. Tenemos acá, obviamente el enlace con el carbono no lo voy a tener en cuenta, así que lo que tengo que tener en cuenta es el carbono rosita, que está unido a 3 hidrógenos. A ver qué pasa ahora. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El carbono comparte un electrón con cada hidrógeno y los hidrógenos le comparten un electrón al carbono. Como les dije previamente, en este caso, entre el carbono y el hidrógeno, el más electronegativo es el carbono. Así que el carbono le va a robar, porque realmente no pasa esto, chicas y chicos, es para ver el estado de oxidación. El carbono le va a robar los electrones a cada uno de estos hidrógenos y por lo tanto, como robó 3 electrones, queda con carga -3. ¿Sí? ¿Está bien? Los electrones tienen carga negativa. Perfecto. Espero que hasta acá vengan entendiendo. Seguimos con 2 ejemplos más todavía para terminar de entender todo esto. Vamos al D. Obviamente, como les dije previamente, no se analiza el enlace con los carbonos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo el rosa, ¿no? Tengo el carbono rosa, que se une a un CH2. Esta parte no la analizo porque es una unión con un carbono, así que no la voy a analizar. Y después se va a unir a a 2 hidrógenos, porque fíjense que dice CH2, y se va a unir a un OH, a un oxígeno que está unido a un hidrógeno. Nuevamente, vamos a analizar esto. El carbono le comparte un electrón a este oxígeno y viceversa, a este hidrógeno, perdón, y viceversa, un electrón a este hidrógeno y viceversa, y un electrón al oxígeno y viceversa. Ahora hay que analizar qué pasa en cada uno de estos casos. Por ejemplo, cuando el carbono comparte electrones con el hidrógeno, lo que hace es robarle él al hidrógeno. Ahí ya tengo un -1 porque le robó un electrón. Acá también va a robar un electrón. Ahí tengo otro -1. Hasta acá tengo -2 porque a estos 2 hidrógenos el carbono le robó. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? El oxígeno es más electronegativo que el carbono y por lo tanto el oxígeno le roba al carbono y en este caso tengo un +1. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso -2 más 1 me queda con un estado de oxidación de -1. Tengo que hacer un balance, como les dije antes. El carbono se agarró 2 electrones para él, pero uno de esos se lo robó el oxígeno. ¿Está bien? Entonces se le quedó solamente un electrón al carbono de más, digamos, de esto que se está robando. Perfecto. -1. Y por último tenemos que tenemos un carbono rosita, que es el que tengo que analizar, que se unió a 2 oxígenos. Un oxígeno por acá y un oxígeno por acá. Perfecto. ¿Qué pasa acá? El carbono le comparte 2 electrones a este oxígeno y viceversa, y le comparte 2 electrones a este oxígeno y viceversa. Ahora, como vimos previamente, los oxígenos son más electronegativos que los carbonos, ¿sí? Entonces, el oxígeno le va a robar este electrón, le va a robar este electrón, le va a robar este electrón y le van a robar este electrón. Le robaron los 4 electrones. Quiere decir que el estado de oxidación, en este caso, el estado de oxidación, en este caso, es +4, ¿sí? Entonces, si los tenemos que ordenar empezando por el más oxidado, ¿sí? Tengo que ver quién es el más oxidado, es el estado de oxidación más alto. En este caso, el más oxidado es este, ¿sí? El +4. El +4 es el más oxidado. Ese sería el 1, ¿sí? El +4. Después, ¿quién es? ¿Quién sigue? El +3. Este sería el 2, ¿sí? Y después, ¿quién sigue? Bueno, después sigue el B, el +1, ¿sí? Que sería el 3, ¿sí? Después, ¿quién sigue? Bueno, el número negativo más chiquito es el que sigue. Después, que sería este el caso. Y estamos hablando de la molécula D.
Y después sigue el estado más chiquito. O sea, bueno, no sé si manejan los números negativos, pero ahora les voy a hacer una línea por las dudas, que no los manejen. Después sigue el -3, que sería este, que es el que menos oxidado está. ¿Está bien? Es el 5. Por las dudas que no manejen los números negativos, nosotros tenemos un 0, ¿sí? Y después vienen -1, -2, -3, -4. Y después tengo el 1, el 2, el 3, el 4. Esto sería más 4, más 3, más 2, más 1, 0, -1, bla, bla, bla. Fíjense que el más oxidado tiene un estado de oxidación de +4. Después sigue el +3, porque me voy moviendo hacia allá, ¿no? Después sigue el +1. ¿Sí? Después sigue el -1 y después sigue el -3, que este sería el menos oxidado y este sería el más oxidado. Ahí le hice la línea por si no manejan muy bien los números negativos. ¿Está bien? Espero que hayan entendido el ejercicio número 9 y vamos a seguir con el resto de los ejercicios.